tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nos acompañan para la entrevista política Fernando Rospigliosi. Ustedes lo conocen, él ha sido ministro del Interior y continúa siempre opinando y observando acerca de la política en general, de la seguridad en particular, y él ha publicado un artículo el sábado pasado en el que compara o contrasta las cifras sobre victimización del Barómetro de las Américas con las del INEI de manera preocupante. Vamos a conversar de eso y de algunos otros temas antes. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Mario. Bueno, mencionaba que has sido tú ministro del Interior. ¿Cómo ves desde esa posición la circunstancia que se ha producido anoche, la legalización del uso medicinal del cannabis, de la marihuana en buena cuenta? ¿Te imaginaste que algún día se podía producir eso? En verdad sí, verdad sí. Qué bueno. Yo he sido escéptico sobre esas posibilidades hace años, pero después viendo cómo está cambiando el mundo, viendo cómo, por ejemplo, en los Estados Unidos la marihuana ha sido legalizada en varios estados, en muchos en realidad, no solamente para uso medicinal, sino también para uso recreativo. Es un avance que hace 15 años no esperábamos, pero ahora sí. Y me parece muy bien que en el Congreso se haya aprobado eso, ¿no? Se está despenalizando la marihuana en muchos lugares y creo que acá debería también irse en esa dirección, ¿no? Ahora habrá que ver cómo queda el reglamento de eso ahí, ¿no? Sí, claro. Porque una cosa es que digan en principio se puede, pero le ponen tantos candados. Sí, a veces ocurre eso. Bueno, en nuestra región solamente Uruguay ha dado el paso de legalizar la marihuana. Ya, pero ese es hasta la recreativa, ¿no? Este es un asunto distinto. Claro, es solo medicinal. Así es. Bien, también a propósito del sector interior, ¿qué piensas del avance y el retroceso del titular de la cartera a propósito de lo que les ocurriría a las personas que estuviesen dispuestas a circular en las horas del censo? Bueno, hubo un poco de imprudencia en esa declaración, porque en efecto, como han señalado muchas personas, no es posible detener. Solamente si hubiera un estado de sitio, digamos, sería factible tomar ese tipo de medidas. Claro, lo razonable es que la gente no se mueva de su casa, porque al contrario, si esto se convierte en un caos, no hay posibilidades. Pero no puede amenazarse con ese tipo de medidas. Felizmente que ya hubo una rectificación, aunque de todas maneras se ha creado una gran confusión y había... Además es absurdo exponer la autoridad del Ejecutivo, del Ministerio del Interior de esa forma, es decir, digo una cosa y después tengo que rebobinar porque me excedí en los alcances de lo que había sugerido al principio. Sí, pues como digo, un poco de imprudencia, un apresuramiento, ¿no? Pero en fin, bueno, ya se rectificó y ojalá que no cause mayores problemas, ¿no? Sí, bueno, eso puede parecer finalmente anecdótico. Lo que no parece anecdótico es el contraste que has señalado tú entre las cifras del Barómetro de las Américas y las del INEI a propósito de la tasa de victimización en el Perú. Al comparar entre la última vez que hizo esa medida el Barómetro de las Américas en el 2014 con esta, digamos, la última vez previa a la actual, ¿no? Con esta última, que es la del 2017, se ha avanzado, según esa medida, del 30.6%, ha crecido la victimización al 33% en el 2017, es decir, las cosas han empeorado, mientras que el INEI habla de un repliegue, más bien, de la victimización. Claro, el punto es que, bueno, la victimización es la proporción de ciudadanos que ha sido víctima de algún delito en el último periodo, en el último año, digamos. El punto es que el INEI viene publicando cifras que son dudosas, por decirlo, dudosas por decirlo menos, porque según el INEI, desde el 2011 la seguridad está mejorando en el Perú, y eso es poco creíble, ¿no? Precisamente basándose en esta cifra del INEI, ministros del gobierno anterior como Pedraza, Jiménez Mayor, decían que la seguridad mejoraba, pero que había una percepción equivocada. Culpa de la prensa. De los ciudadanos. Culpa de los medios. Básicamente, digamos, culpa de los medios que exacerbaban la inseguridad. Y un grupo de personas discutíamos esto y
precisamente nos basábamos en cifras de organismos independientes como el Barómetro de las Américas para criticar al gobierno anterior. Y curiosamente en este grupo estaban todos los actuales altos cargos del Ministerio del Interior y el ministro de Defensa. Aparte, ¿el ministro de Defensa también? Claro que ¿Nieto? Sí. Sí, o sea, sí. Bueno, pero Nieto no se ha metido esta vez en la discusión. No, Nieto no se mete en ninguna discusión. ¿No se mete en ninguna discusión? Bueno, es obvio, si tú ves su entrevista nunca dice nada. Bueno, la vez que dijo... a Nieto dijo, claro, eso ya nos va a llevar a otras costas, pero él dijo que tenía la impresión de que lo estaban siguiendo y que iba a traer las pruebas y todo lo demás, y no... Todavía estamos esperando las pruebas. Que el ministro de Defensa diga semejante cosa, yo creo que es consecuencia de eso, más bien que no se pronuncia tanto. Pero en fin, ese es otro asunto. Aparte del actual ministro del Interior, ¿hay alguien más dentro de la estructura del Ministerio del Interior que firmó que participaba de esta credibilidad mayor en las cifras del Barómetro de las Américas? Bueno, el ministro, los dos viceministros, el jefe de comunicaciones, el director de seguridad ciudadana, actuales. Sí. Entonces todos han sufrido una conversión y ahora creen en las cifras del INEI. Eso es más o menos lo que queda. Bueno, claro, pues el problema es la ironía que señala el artículo, ¿no? Estando ya en el gobierno han empezado a usar las cifras del INEI como muestra de la mejora de la seguridad. Y es lo que dijo la señora Arauz también la semana pasada en su presentación al Congreso. Entonces hay una suerte de contradicción ahí, ¿no? Claro. ¿A quién le creemos? O al INEI o a organismos independientes. Ahora, en rigor, como conversábamos fuera de cámaras, para medir la gestión de el señor Basombrío y su equipo al frente del Ministerio del Interior, habría que comparar 2016 con 2017. Claro. No 2014 con 2017. Claro. No, pero llama la atención que del 14 al 17 las cosas hayan empeorado. Claro, pero el punto es que los criterios que se usan son distintos. Sí, la tabla con la que... Ese es el tema, ¿no? Y lo que muestran también las encuestas locales, digamos, que no son encuestas de victimización, sino de percepción, para usar los términos que se usaban en el gobierno anterior, también muestran que las cosas... no va muy bien, porque se han hecho avances sin ninguna duda. Yo creo que se está mejor en este gobierno que en el gobierno anterior, en lo que se refiere eso es lo a seguridad. A eso iba yo, el contraste del 16 con el 17. Sí. Pero ¿en dónde están estos avances? Por ejemplo, en incautación de drogas ha aumentado sensiblemente, porque eso es básicamente por corrupción. Sí. O sea, acá no es que los narcotraficantes tengan grandes grupos armados para enfrentarse al Estado, sino que van sobornando y por eso la droga sale de los lugares de producción. Se han hecho avances en eso, se han hecho avances en captura de bandas y lucha contra el crimen organizado. Pero en el mismo artículo tú dices que no se sabe exactamente cuál es el contraste, porque las cifras no... Eso es lo que se refiere a la recompensa. A la recompensa, claro que es el programa más exitoso desde el punto de vista publicitario, pero no sabemos porque la policía siempre ha detenido a requisitoriados. Esa es una labor básica de la policía y sigue deteniendo ahora. Ahora eso se debe a las recompensas o no. Bueno, en fin. Pero en crimen organizado sí se ha avanzado. Pero el problema es el pequeño delito, que es lo que explica las tasas de victimización. Pues el pequeño delito, que es el que más le molesta a la gente. Eso explica también el descontento que hay en las encuestas locales. Entonces, ahí todavía no se ha avanzado lo suficiente y eso es más difícil de combatir, ¿no? Porque son infinidad de pequeños asaltos que no son como el crimen organizado, que tú puedes identificar una banda y detenerla, ¿no? Es más complicado, requiere que las comisarías funcionen, que el patrullaje funcione, en fin. ¿Y tú no ves ningún avance en ese sentido? Y yo creo que se están haciendo cosas, pero no se nota todavía, ¿no? No se nota. Yo creo que se ha recurrido, por ejemplo, a medidas administrativas, como este asunto de los celulares, pero que eso no funciona. Vemos que siguen robando celulares, le cambian el email, la huella digital del teléfono. Yo creo que se requiere otro tipo de cosas para combatir el pequeño delito, ¿no? Y como digo, es más difícil y lleva más tiempo, ¿no? Vemos, ojalá que mejore en el futuro. También mencionas la corrupción que puede haber en las compras de equipos en el Ministerio del Interior. Bueno, este asunto pues de este sistema Tetra, que fue una cosa muy sucia, que empezó con Pedraza y lo han amarrado y sigue hasta ahora, ¿no? Y no hay
muestras de cambios. Por ejemplo, hoy en día ya en el mundo se está cambiando este sistema de comunicación por voz, que es lo que tiene el Tetra y otro sistema distinto en Estados Unidos, a una comunicación mucho más completa, que es voz, datos e imágenes, que se hace a través de celulares. Sí. Tú ves las películas actuales policiales, llegan con un teléfono. ¿Usted ha visto a esta persona? ¿No es cierto? Sí. Es mucho más eficaz. El sistema actual que tiene la policía, que tiene mucha policía del mundo, es solamente voz. Entonces, debería aprovecharse para darse un salto, pero hay amarres ahí. Que son en difíciles la policía. de... Es muy difícil. Bueno, porque yo difícil. recuerdo, por lo menos desde el segundo gobierno de García, todo el problema que hubo con las bombas lacrimógenas, con la compra efectivamente de patrulleros, que se frustró 2, si no 3 veces. Claro, y después vinieron estos patrulleros coreanos comprados por el gobierno de Humala. El ministro Basombrío en un momento dijo que no servían para nada y después, sin embargo, fueron puestas en... O sea, el asunto... Ya estaban compradas, pero de todas maneras, sí. Claro, el asunto es que los amarres pues duran mucho tiempo, ¿no? Bueno, por eso, tú has estado en esa silla. Sí. Y se sentía, digamos, Se siente, claro, porque hay cosas que muchas veces tú no te das cuenta, pero que están ahí, que vienen de tiempo atrás y se van, van cambiando. Se van renovando. Los responsables, pero igualitos, los que vienen agarran la onda del que estaba atrás y es bien difícil salir de eso, pero hay que hacerlo, de lo contrario se compran equipos que no son los adecuados, y se gasta un montón de plata y se desperdicia, y eso influye en la operatividad policial, que es lo que finalmente nos interesa a los ciudadanos, ¿no es cierto? Sí, que claro. las cosas mejoren, y entonces si no hay un trabajo adecuado. Ahora, por ejemplo, he visto que estaban tratando de cambiar este sistema de compra de patrulleros por alquiler de patrulleros. Eso me parece muy bien, ojalá que bueno, entonces logre hay funcionar. cosas que se están haciendo importantes. Sí, claro, pero hasta ahora no ha funcionado, ¿no? O sea, ponen 1000 obstáculos, pues ese es el problema. Pero ojalá que logren cambiar esos sistemas obsoletos por otros que son más eficaces y más económicos. Bien. Se nos va a agotar el tiempo y solamente hemos hablado del sector interior. Hay otros asuntos de política importantes. La Comisión Lavajato y el presidente Kuczynski, que ha dicho que no la va a recibir y no la va a recibir. ¿Te parece, si es o no legal, es una discusión aparte, pero acertado o desacertado políticamente? Bueno, totalmente desacertado, Totalmente ¿no? desacertado. Debería, o sea, tenemos el mayor escándalo de corrupción en muchísimos años y el presidente de la República debería ser el primero que está dispuesto a aclarar todos los asuntos pertinentes y con un pretexto absurdo, ¿no? Porque dice que es un circo. No es verdad, pues. Puede ser un circo, de hecho, como lo dijo el mismo Kenji Fujimori, puede ser un circo para otras cosas, pero para el presidente de la República no. La primera comisión que lo entrevistó fue una sesión reservada y nadie se enteró. Eso no es un circo, el circo es público, por definición. Una función privada del circo. Una función privada que no tiene mayor trascendencia en ese sentido. Lo han retado a que diga cuál fue la recatafila de insultos espantosos a la que fue expuesto en esa anterior oportunidad. Y aún si se, digamos, desbordase alguno de los congresistas que lo entrevistaría en esa circunstancia, el problema recaería sobre quien se excede, ¿no? Claro. El costo político se lo lleva a la parte ofensora. Claro. No, yo creo que es un pretexto y el presidente tiene temor porque de hecho él ha sido pues ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros cuando se, digamos, apuraron muchos de los trámites para sacar adelante la interoceánica. Entonces, seguramente tiene temor a verse complicado en este caso, ¿no? Y claro, se equivoca en una pregunta, no responde adecuadamente una pregunta y ahí sí va a tener problemas más serios, ¿no? Es decir, todo esto del circo y los insultos es solamente un pretexto. Yo creo que es un pretexto. Para no entrar al meollo del asunto. Así es. Yo creo, en mi opinión, es un pretexto. Sí, no, claro, está pagando un costo político. Esto le va a costar, dices tú, los 8 puntos que ha subido en la Bueno, no sé si encuesta, los 8 puntos, pero algo. Obviamente la oposición lo está aprovechando y todos los días se están machacando sobre eso. ¿Por qué no se quiere presentar? Y creando un ambiente de sospecha. Es obvio que paga un costo político. Y si está dispuesto a pagar el costo político... Esto en un contexto en el que además, sea como fuese, sí van a la Comisión Lavajato Keiko Fujimori, claro. y viene ahora Alan García también, ¿no?
Claro, lo de Keiko fue un paseo. Bueno, pero el contraste así grosso modo es visto, bueno, la señora se va y el señor se ampara en su condición de presidente y no recibe la comisión. Y recordemos, García fue a la comisión en el gobierno pasado, la que presidía Sergio Tejada. La mega comisión. Bueno, y ahí estaba, pues, tenía que ir y fue varias veces y tenía que responder a todo lo que le preguntaban. Es así la cosa, ¿no? Si te metes en política, estás expuesto a eso. Así es la vida. Y esto conspira contra el esfuerzo de Mecha Arauz de darle un segundo aire al... Bueno, obviamente, ¿no? Obviamente. O sea, todo esto ha sido, creo que, fuegos artificiales, todo el mundo se abraza, todos somos hermanos. ¿Fuegos artificiales? Así, sí, así de yo creo que crudo. sí. ¿Tú crees que esto, en 15 días de nuevo estamos donde estábamos? Claro. O sea, ¿qué va a cambiar? ¿O qué ha cambiado en la oposición para que dejen al gobierno tranquilo ahora? No. Lo único que sí podría cambiarlo sería el indulto a Alberto Fujimori. Y la clasificación de Perú, bueno, también, de todas maneras. También. Eso cambia las cosas por un tiempo y la llegada del Papa. Digamos, hay varios elementos que dan, como son pequeños balones de oxígeno que llegan en el camino. Claro, es la clasificación, empalma con Navidad y continúa con la llegada del Papa, ¿no? Bueno, con este mensaje de optimismo tenemos que terminar la entrevista. Muchas gracias a Fernando Rospigliosi. Nos vemos el lunes aquí en De 6 a 9. Buenos días.